La última parte de historia es el parto podálico. Miren ustedes, ahorita hay una controversia por la siguiente razón. Cuando yo fui residente, hace más de 30 años, se atendían los partos podálicos vía vaginal de acuerdo a un esquema. Había un índice de Satusny-Asnos que nos decía esto, el puntaje para decir parto vaginal o se iba para cesárea. Uno de los problemas que se tenía para la atención del parto podálico era que la cabeza tenía que estar flexionada, porque si la cabeza estaba deflexionada, esa cabeza no salía. Y entonces, para saber si la cabeza estaba flexionada o deflexionada, ¿qué se hacía? Se le tomaba una placa de rayos X, que ahora sabemos no se puede hacer por el riesgo de la leucemia. Entonces, luego de eso se hizo unos estudios y quiero que entiendan lo siguiente. En el parto vaginal cefálico que hemos visto ayer, sale la cabeza, luego salen los hombros, y al salir los hombros hay la expansión del tórax y el ingreso de aire ambiental a pulmones, o sea, el niño se oxigena y quien recibe el oxígeno básico y fundamental es el cerebro, que es lo que más tenemos que cuidar. Y después ya salen la cadera y los pies. En el parto podálico, ¿qué es lo que tengo? Primero sale la cadera, después salen los hombros y finalmente sale la cabeza. Sale la cadera, no hay problema. Cuando salen los hombros, al salir los hombros, ¿qué pasa con la cavidad torácica? Se expande. Es decir, ese niño debiera de tener intercambio gaseoso del medio ambiente. Pero ¿dónde está la cabeza? En vagina. Y si la cabeza está en vagina, no tiene aire ambiental. Por lo tanto, ese niño empieza a tener primero hipoxia y luego anoxia. Y si yo me demoro más de 3 minutos en sacar la cabeza, lo que genero es hipoxia cerebral con daño cerebral evidente. Por esa razón, para evitar el daño del sistema nervioso central, es que parto podálico es igual a cesárea. Como se está trabajando ahora. ¿Correcto? Ya. ¿Cuál es la controversia? Se las digo, no creo que lo ponga en el examen. OMS hace un estudio a nivel mundial y establece que la tasa de cesáreas han aumentado en el mundo. Para OMS, la tasa de cesáreas ideal debe ser 16%, máximo. Sin embargo, estamos sobre el 25-30%. Y hay hospitales o clínicas donde el 80% son cesáreas y no partos vaginales. Entonces, OMS dice, hay que bajar las tasas de cesáreas. Y una de esas cosas fue hacer el parto podálico vaginal, con algunas indicaciones. ¿Cuál es el problema que se tiene en este momento? Que en los últimos 20 años, todos los partos podálicos se han hecho por cesárea. En otras palabras, los residentes que desde hace 20 años ejercen la especialidad no han aprendido, no han sido entrenados ni capacitados en la atención de parto podálico. Y ahora OMS establece y fastidia y dice, no, el parto podálico puede hacerse por vía, debe de hacerse por vía vaginal, no habiendo gente adecuadamente preparada ni capacitada. ¿No? Entonces, eso es lo que dice OMS. Nosotros estamos en el examen de Perú y en el Ministerio de Salud de Perú todavía mantiene el concepto de parto podálico igual a cesárea. ¿No? ¿Por qué hablo acá del parto podálico? Porque lamentablemente si la paciente llega en expulsivo a la emergencia, no me va a quedar otra cosa que atender el parto por vía vaginal. ¿No? Pero si la paciente llegase con parto podálico que recién está comenzando trabajo de parto, entonces se le programa para cesárea. Entonces, tenemos acá la emergencia, llegó la paciente, ¿no? Y entonces vamos a ver que ya salió las caderas. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacarle los hombros y sacarle la cabeza. Cosas importantes para ustedes. Para sacar los hombros, o hago la maniobra de Müller, que significa coger al feto, miren ustedes según el gráfico, pero lo cogemos
de la cadera, no lo cogemos del abdomen. Porque si yo cojo al que está naciendo del abdomen, al hacer la presión, puedo dañar hígado o puedo dañar vaso. En cambio, si lo cojo de cadera, que es parte ósea, no hay ningún problema, que lo cojo de cadera y lo puedo subir, lo puedo bajar al feto sin problema. Entonces, en la maniobra de Müller, cogido de la cadera, bajo al feto para que el hombro anterior salga. Y luego subo al feto para que el hombro posterior salga. Entonces, en la maniobra de Müller me voy para abajo y me voy para arriba para sacar el hombro anterior y el hombro posterior. Los otros no les gusta Müller, entonces la maniobra de Rojas con R de rotar. Entonces salió la cadera, están los hombros, cojo nuevamente de la cadera, del hueso, y hago la rotación hacia un lado, sale el hombro posterior, hacia el otro lado y sale el hombro anterior. Es decir, ustedes sacan los hombros por la maniobra de Rojas o por la maniobra de Müller y ya salieron los hombros. ¿Qué me falta? La cabeza, lo más difícil. Para sacar la cabecita, nosotros tenemos dos maniobras. Si el feto es chico, es pequeño, poco peso, usamos la maniobra de Brach o de Brach, si ustedes quieren. Si el feto es grande, usamos la maniobra de Morisot. Vamos explicando. Acá hemos tenido la salida de la cadera, ¿no? Ya están para salir los hombros. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dobla al feto sobre sí mismo, como ven en el dibujo, de tal manera que las piernas del feto estén sobre el abdomen. Tengo al feto doblado, la cabeza está metida todavía en vagina. Y en el momento en que la paciente puja, lo que yo voy a coger al feto y voy a hacer un semicírculo para poner al feto sobre el abdomen de la paciente. Al hacer ese movimiento, saca la cabeza, sale como si fuera un corcho de botella, ¡pum! Y saqué al feto y saqué la cabeza. Esa es la maniobra de Brach, ¿no? En fetos pequeños. Pero si tengo un feto grande, 3500, 3800, no puedo hacer Brach. En ese caso, hagan la maniobra de Morisot. Es decir, ven ustedes, saquen el dibujo, ya salió la cadera, ya salieron los hombros, tengo 3 minutos para sacar la cabeza. ¿Qué es lo que se hace? Una mano monta al niño y se va dentro de la vagina. ¿Para qué se va dentro de la vagina? Dentro de la vagina, el dedo medio lo voy a introducir en la boca del niño. Y el dedo índice y el anular van a ir en los huesos malares. Entonces tengo un triángulo entre los dos malares y el índice que está en la boca del niño. ¿Y para qué hago esto? Para alinear al niño. Si este es el sacro, vamos a suponer, yo soy el feto podálico y estoy en la posición hacia la izquierda o hacia la derecha, la cabeza no va a salir. Entonces yo meto mi mano, pongo el dedo acá y alineo el mentón del feto al sacro. Y cuando está alineado, el feto sí va a salir. Entonces ya lo alineé. Y una vez que lo he alineado, la mano, mi dedito sigue acá en la boca y los dos dedos en los malares. La fuerza la voy a hacer en los malares, no en la boca. Porque si yo hago fuerza con el dedo medio en la boca, ¿qué voy a generar? Jalo y puedo generar la dislocadura de la mandíbula. Eso no es problema porque lo acomodo. El problema es que cuando uno jala, tiende normalmente a cerrar más el dedo y eso me va a llevar a daño de piso de la boca. Y cuando uno hace rasgadura del piso de la boca, hay una hemorragia que no se puede contener y el feto se muere. Por esa razón, la fuerza se hace en los huesos malares. Entonces, una mano en los huesos malares y la otra mano está en el cuello, afuera, en la nuca del feto. Entonces, tengo la fuerza suficiente para, con estas dos manos, sacar la cabeza. Y de esa forma puedo sacar la cabeza y de esa forma he podido atender un parto podálico. Como verán ustedes, la atención del parto podálico, la maniobra de Müller, de Rojas-Loewenstein, el Brach o el Morisot, trae además la posibilidad de que haya daño en el sistema osteoarticular del feto. Y si me demoro, tengo el daño cerebral.
Por todas esas consideraciones, mejor es la atención del feto en podálica por una cesárea. Y acá diferenciamos. Si no está en trabajo de parto, hacemos una cesárea programada. Y si lamentablemente está en trabajo de parto, se tiene que hacer una cesárea de emergencia. Y de esa forma obviamos generarle daño a este niñito que viene en podálica. Con eso hemos acabado la parte de las distocias. No hay preguntas. Muy bien, seguimos. Ahora entramos a... Sí tenemos tiempo. Dime. Perdón, háblame más fuerte porque no... Así es. Ese es el gran problema. Ese es el reto que tenemos los que trabajamos en nivel primario de salud. Entonces, ¿cuál es el problema de Perú? Que el sistema de salud de Perú básicamente está manejado por serumistas, que son, con mucha pena, los médicos que recién están empezando a entrenarse, ¿no? Entonces, el serumista ha hecho su internado y en su internado ha atendido partos. ¿Y qué partos ha atendido? Partos cefálicos. De repente ha tenido la suerte de ver un podálico. De repente nunca lo ha visto. Entonces ahí viene el problema. Si entonces en un sitio apartado no tienes sala de operaciones y viene tu feto en expulsivo, encoméndate al Señor y ve qué es lo que puedes hacer. No nos queda otra, porque lamentablemente hasta que transportes a la mamá parturienta a un sitio donde puede haber atención o no hay especialistas, no va a pasar. Ese es uno de los dramas que tenemos nosotros en esto. La idea, ¿cuál es entonces? Es que cuando se hace la inducción a los serumistas, se les haga por lo menos, aunque sea 3 o 4 visualizaciones de atención de parto podálico para que tengan alguna idea de poder ir a atender el parto. Ahora, el gran problema viene con nuestras queridas amigas de Guinda. Ellas son obstetrices. Su única función, aunque les duela y se peleen conmigo, es atención de parto normal, parto eutósico. Y el podálico no es una eutosia, es una distosia. Ellas no pueden, no deben atender el parto. Porque como ven ustedes, se requiere tener un entrenamiento y se requiere tener más conocimiento al respecto. Porque miren, quiero que entiendan, en el parto yo soy responsable de la mamá y del niño. Yo soy responsable de la atención del parto. Y una vez que corto el cordón umbilical, la responsabilidad del niño ya no es mía, sino del neonatólogo. Según una norma técnica, un parto debe ser atendido con la presencia de un neonatólogo. Y cosa que es hasta cierto punto risible, con pena. ¿Por qué? ¿Cuántos neonatólogos hay en el Perú? En mi hospital, nivel 3, el hospital más grande del Callao, 2 neonatólogos. Se supone que tendría que ser guardia todos los días ellos para atender los partos podálicos, o los partos en general, porque la atención del recién nacido debe de ser por profesional especializado, llámese neonatólogo. La enfermera pediátrica ayudará, pero la atención y la responsabilidad es del neonatólogo. Entonces, tenemos muchas normas en el Perú que lamentablemente no se cubren, porque dice, atención del parto será por el especialista y el recién nacido será atendido por el neonatólogo. ¿Cuántos neonatólogos hay? No hay neonatólogos. Entonces lo atendrá el pediatra sencillamente. Y en ambientes rurales, en ambientes donde está alejado, quien va a atender sencillamente es el médico solo, si tiene la obstetricia al costado, o la enfermera, o el sanitario. Entonces, eso es, digamos, lo penoso que ocurre en nuestro sistema de salud.